Si segundas partes nunca fueron buenas, de las terceras ni hablamos. Bueno, sí que si no, no hay vídeo. Hoy os traigo Descartados del canal parte 3. Parecen 3 libros, pero son 4. Para empezar tenemos la novela que no conseguí terminarme por falta de interés. Henrik Bol, Opiniones de un payaso, de El País, clásicos del siglo XX, que todas las colecciones de clásicos me salen a mí rana, no sé por qué. En esta novela la trama es insulsa y las subtramas están poco desarrolladas, aunque sean bastante más interesantes. Me explico. En Opiniones de un payaso, la historia es de Hans, un payaso de 27 años que ya está pensando en jubilarse, que es monógamo, cual lechuza o caballito de mar, y ha sido dejado recientemente, bueno, eso exactamente no lo sabemos, pero ha sido dejado, y como estos animales, pues está depresivo al punto de morirse de hambre. Y toda la historia trata de flashbacks de la relación. Creo que se llama María la chica, de por qué le ha dejado por un católico. Mientras que las subtramas interesantes, como que vive en la Alemania de posguerra dividida, y es posible que al ser artista pueda pasar de una zona a otra y nos pudiera explicar las diferencias de las zonas, etcétera, eso está sin desarrollar. Y la relación tirante que tiene con su familia, debido a que su hermana es también probable porque no he llegado hasta el punto de saber si lo desarrollan, de que morirá durante la Segunda Guerra Mundial, pero exactamente tampoco se desarrolla hasta donde yo llegué. Pues no tenía ganas de saber si este señor Hans rehacía su vida, porque sinceramente mi abuela, con 87 años, recientemente se ha quedado viuda y la veo con más capacidad de rehacer su vida que este señor. Y eso que mi abuela no es una viuda alegre, precisamente. El loco, de Gibran Khalil Gibran, es una serie de relatos cortísimos, en 40 páginas, entretenidísimos y muy recomendables. Como el concepto de loco es un poco amplio, yo lo acotaría personalmente a esas personas que no es que piensen fuera de la caja, es que directamente no conocen esa caja, nunca han sido introducidas, ¿vale? Recomendadísimo este libro. El tercero en discordia es El juego de los avalorios, de Hermann Hesse, por si hay alguna duda, son de Lectulandia, ¿vale? Es una novela utópica y cultural, pero que esa mini sinopsis no se echa atrás. A mí me lo echó al principio, pero en realidad se entiende perfectamente. Lo único que tienes que mirar un montón de referencias, sobre todo porque las que sí vienen referenciadas están en la última página, y por no ir atrás adelante, que es un poco coñazo, vas a buscar un montón de referencias en Google. Pero por lo demás, muy entendible. Hermann Hesse nos transporta en esta novela al siglo XXV, en una sociedad elitista y cultural creada para la transmisión y la práctica del juego de avalorios. Un juego que conjuga todos los saberes, especialmente la música y las matemáticas, pero que deja un poco de lado porque está un poco de moda la literatura en su forma clásica. Pero ¿quién quiere leer a Goethe pudiendo escuchar un madrigal en su concepción original, verdad? Las sociedades del juego de avalorios eran como los monasterios del siglo XIV, destinados para la acumulación y transmisión del conocimiento, apartados del mundo real y sin sexo, por lo que es exactamente igual. Este libro es la biografía de Joseph Nech, un joven excepcionalmente inteligente que, sin desearlo él especialmente, llegó a lo más alto en la sociedad castalia, en las jerarquías castalias. Dada su falta de interés en los altos cargos, pasa mucho tiempo fuera de los muros de Castalia como tal, y es él el que se da cuenta de las cosas que deberían de cambiar en esta sociedad para adaptarse al mundo moderno, porque ahora mismo, debido a que no tienen casi contacto con el exterior y que no tienen aliados en frente de una guerra, la sociedad castalia y las demás sociedades para la transmisión y el juego de los avalorios están abocadas a su fin. Esto conlleva que la mayoría de los altos cargos de la jerarquía de Castalia, que son muy mayores, son reticentes a sus ideas y a los cambios que propone Joseph Nech para mejorar la sociedad castalia. Entonces Hermann Hesse lo que plantea, el fin de lo que plantea esta novela, que lo importante son los diálogos y los desarrollos, y que se hace interesante solo a ratos
es que el cambio viene de las nuevas generaciones y que las primeras generaciones, vaya, los más mayores, están ya muy viejos o muy reticentes, muy sentados en su sillón para aceptar y embarcarse en el cambio, por lo que el cambio vendrá de las nuevas generaciones y deja esa parte un poco abierta, pero yo creo que, según lo que he leído en el libro, no tiene la pinta. Pero hay un cambio que todos podemos hacer, tú y yo, independientemente de la edad que tengamos, que nos lleva al cuarto y último libro, que es Todo el mundo puede ser Antifa, manual práctico para destruir el fascismo, de Paul Andignac. No lo voy a repetir porque va a salir nombre de galletas de nata, Artiac, ¿vale? Que es la cabeza visible del medio de comunicación, canal de YouTube, etcétera, cuello largo. Este manual abarca de manera agradable y amena todos los frentes en los que podemos atacar el fascismo, independientemente de involucración que tú quieras tener y de los recursos que encuentres a tu alrededor. Si alguien se ha perdido los últimos 100 años de la historia, que está volviendo a pasar algo parecido, os voy a leer brevemente qué es el fascismo. La definición que hace es de Robert Paston en Anatomía del fascismo y dice así: se puede definir el fascismo como una forma de política caracterizada por una preocupación obsesiva por la decadencia de la comunidad, su humillación o victimización y por cultos compensatorios a la unidad, la energía y la pureza, en la que un partido con una base de masas militantes nacionalistas trabaja en colaboración incómoda pero eficaz con las élites tradicionales, abandona las libertades democráticas y persigue con violencia redentora y sin limitaciones éticas ni legales objetivos de limpieza interna y expansión externa. Os voy a dejar en la caja de contenidos el vídeo del medio satírico El Mundo Today, que explica qué es el fascismo de forma hilarante, y si os queréis reír todavía más, poneros a leer los comentarios de ese vídeo. El fascismo ya no es un fantasma del pasado. En algunos países está resurgiendo y en otros, como el mío, España, nunca se fue. Para todas aquellas personas que opinan que el fascismo es una opinión como otra cualquiera y hay que respetar y legitimar todas las opiniones, voy a comentar la frase de los chicos del maíz que dice que el fascismo no es una opinión, es un crimen de odio, más particularmente. El fascismo en España está en el Congreso. Tiene de líder del partido al señor Rattingham, el malo de Basil, el ratón superdetective. Ya no basta con ser de barrio obrero y diverso para que los mensajes de odio y sus políticas de culpar al diferente no te calen y no te lleguen, porque están siendo legitimados y blanqueados por los medios de comunicación que dan legitimidad a sus mensajes. Además de que vivir en un barrio obrero en lucha puede crear una cámara de eco que hace parecer que el problema del fascismo no es tanto en este país cuando sí lo es. Y por ello es el mayor ejemplo que hay en España de esto que os comento. Porque yo vivo en Gamonal, el barrio que se levantó 2 veces contra el gobierno cuando las obras que promulgaron incluían parkings subterráneos que ponían en peligro los cimientos de las casas de los vecinos. Y esto ocurrió no una vez en el 2014, sino que ya había pasado en una calle colindante, Eladio Perlado, en 2005. Y a pesar de esto, de vivir en un barrio que tiene un centro social recuperado que descubrí gracias a este libro, cultural, dedicado al pensamiento crítico, y te puedas encontrar allí donde vayas pegatinas antifascistas y antisistemas, vivo en la capital del golpe de Estado. Nosotros no somos Fachadolid porque Fachurgos queda fatal, sinceramente. En la conspiración militar contra la Segunda República, la adhesión de los militares burgaleses fue casi total. Los únicos 2 militares que tuvieron algún problema moral con derrocar un gobierno elegido democráticamente por todos los ciudadanos les dieron el paseillo en la zona de Estepar, que es una población a 20 kilómetros de la ciudad, en la que no han hecho más que pasar las cubas y un poco por encima, y se calcula que puede haber entre 300 y 1200 fusilados. Yo os digo cómo se calcula fácilmente, exhumándolos, pero venga.
que de todas formas una media de 800 personas en una población de 40.000 es una cantidad importante. Esta adhesión militar hizo que Franco eligiera Burgos como capital de la España sublevada, que no tenía suficiente con la imagen patriótica que se tiene del Cid. Y todos los partes de guerra están filmados desde Capitanía, un edificio que sigue en pie y que no sé si se puede entrar porque nunca lo he visitado por dentro, pero tiene una suerte de mini museo a un lado, cuyas exposiciones son gratuitas y por lo menos eso nos llevamos, vaya. Pero ese es el verdadero efecto llamada, no darle un poco de comodidad a la persona que viene de fuera para que no se muera aquí de hambre y darles una seguridad, una sanidad pública. No, el efecto llamada es Franco quedándose 3 años aquí, poniéndolo de capital de la España sublevada y firmando los partes de guerra aquí. De manera que, a pesar de pasar 3 años de guerra sangrienta, la población de Burgos no solo no disminuyó, sino que aumentó de forma considerable, pasando de 40.000 ciudadanos, menos los del paseillo, al principio de la guerra, para acabar en 100.000 ciudadanos. Y para Massinri se hizo una limpieza. Al finalizar la guerra se creó un campo de concentración en el centro de la ciudad con capacidad para 600 personas que se vino a sumar a los que ya había las poblaciones obreras de Lerma y de Aranda. Lo que quiero decir con esto es que no os relajéis, por mucho que viváis en un barrio que da la sensación de cámara de eco, de que todo el mundo es antifascista, que no se discrimina a nadie por su origen, su sexo, su orientación sexual, que un país que no conoce su historia está destinado a repetirla y que muchos de esos ciudadanos se llevarán a la mano a la cabeza sorprendidos cuando esas cosas vuelvan a pasar porque no se nos explica, ¿vale? Muchas de las cosas que casi todo de lo que os he contado es menos la parte de que Franco firmaba los partes de guerra en Capitanía, todo lo demás es o bien del escritor Óscar Esquivias, que me descubrió a mí personalmente que fusilaban en Estepar, y Estepar, Guerra Civil, tiene apartado en Wikipedia que yo flipaba, y lo demás lo he buscado yo. Si queréis os dejo abajo páginas que puedes mirar para ver dónde estaban los campos de concentración, ¿vale? Y son historias que no nos cuentan y que de aquellos lodos estos barros, porque a pesar de que la mayoría de los nombres fascistas se han ido quitando de nuestras ciudades, yo nací en el Hospital General Yagüe, viviendo en la calle Eladio Perlado, nombres fascistas. Hay cosas que igual no son tan fáciles. Por ejemplo, en Burgos hay un pueblo que se llama Espinosa de los Monteros, pero porque fue el inventor de la morcilla, no os creáis que fue el Espinosa de los Monteros, que era embajador español en la Alemania nazi, que es el que hace de tercera rueda en el encuentro entre Hitler y Franco en Hendaya. No, ese Espinosa de los Monteros, no, el inventor de la morcilla, obviamente. Se inventó la morcilla burgalesa, antes comíamos piedras, antes de que llegara ese señor, ¿sabes? Y es un poco más difícil porque la gente no se queja tanto de que se puedan cambiar esos nombres, y da esa sensación de que va a estar ahí para siempre ese recuerdo de que somos la capital fascista y espero española, y espero que no se vuelva a repetir. Despedir con el mensaje de cada pequeño paso que des en el antifascismo es un gran paso para deslegitimar los mensajes de odio que no tengan cabida, y para conservar los derechos de todos los colectivos que viven en mi país y en tu país, ¿vale? Que eso es lo importante, que tengamos todos hueco y que se nos respete. Eso sería lo mínimo ya, y avanzar. Pero estamos viendo cómo se ponen en peligro y cómo van escalando la violencia a aquellos derechos y a aquellas personas más vulnerables, y eso en democracia no se puede permitir. Y hasta aquí, nos vemos a la siguiente, ¿vale?